Muy buenas tardes a todos, estamos acá nuevamente y en un nuevo análisis y en este caso vamos a estar analizando la empresa de Unilever y como siempre empezamos haciéndonos la pregunta de si es una inversión inteligente. Antes de comenzar a desarrollar este análisis, les quiero invitar al grupo de Telegram donde van a tener las planillas de valoración tanto de Unilever, la que vamos a utilizar en este análisis, como de muchas otras empresas que estamos analizando dentro del canal de Telegram. Dicho esto, comenzamos. Lo primero, Unilever es una empresa enorme, 121 billions de capitalización bursátil, un precio de la acción más o menos de $49, un máximo de 64,8 dólares, un descuento desde ese máximo del 24%, un dividendo de $1,08 y una rentabilidad de ese dividendo del 3,7%. Vemos en el gráfico, aunque yo no soy mucho de los gráficos, sino más bien de los fundamentales, que a largo plazo tiene una tendencia alcista. Y esto se ha debido por los grandes fundamentales que tiene la empresa. Sin los fundamentales no va a existir tal tendencia alcista. Por el momento la hay y por el momento, a mi parecer, los fundamentales siguen estando presentes. Como es propio de nuestros análisis, comenzamos analizando el modelo de negocio que tiene Unilever y esta es una empresa que opera en diferentes ramas del consumo masivo. Tiene en su poder más de 400 marcas. Según estimaciones de la empresa, los productos de Unilever son utilizados por más de 3.400 millones de personas. Es decir, que estamos hablando de un alcance global y realmente masivo. El negocio se divide en 5 ramas. La parte de Beauty and Wellbeing vendría a ser belleza, Personal Care, Home Care, Nutrition y la parte de helados, Ice Cream. Dentro del apartado de belleza tenemos marcas encargadas del cuidado de la piel y el cabello. Las principales marcas de este rubro son Pond's, Dove, Sunsilk, Liquid AB y la Vaseline o Vaselina, mundialmente conocida. Todas estas marcas se encuentran en todos los países, en algunos con diferentes nombres. Por ejemplo, dentro de la Argentina, Sunsilk la tenemos como Sedal. Por este lado he puesto una imagen de una de sus marcas más grandes que es Pond's, principalmente de cremas para la cara, y están teniendo un muy buen crecimiento, sobre todo en la parte de Asia, donde tenemos un mercado enorme. Y esa es otra característica que tiene Unilever, que las vamos a comentar más adelante, pero está expuesta en mayor medida a mercados emergentes. Ahora hablando específicamente de este rubro, tenemos que han crecido tanto el volumen como el precio de los productos en un 3,6%, dando un total de crecimiento del 7,4%. En los últimos trimestres este rubro se ha comportado bastante bien y vemos cómo ha venido creciendo consecutivamente y sin interrupción. Pasando a la parte de cuidado personal, esta división de negocio está destinada al cuidado personal. Las marcas dentro de este rubro venden desodorantes, perfumes, jabones, cremas, etc. Sus principales marcas son Axe, Rexona, Dove, Lux y Label. De la misma forma que la rama anterior, tiene un crecimiento tanto en precio de los productos como en volumen de los productos, reportando un total del 8%, y de la misma forma que el rubro anterior, también tenemos un crecimiento consecutivo dentro de sus últimos trimestres, algo muy positivo. Tenemos Home Care, parte del negocio destinada al cuidado del hogar. Sus productos son esenciales para mantener la limpieza. Sus principales marcas son Cif, Comfort, Domestos y Omo. Dentro de la Argentina lo van a conocer como ALA. En el último trimestre del Q3 de 2023 tenemos un crecimiento en volumen del 0,4% y un crecimiento de precios del 4,8%. Los últimos trimestres también fuertes subidas del volumen, bajo de crecimiento en volumen, pero a fin de cuentas un crecimiento si es que sumamos los dos o sumamos uno y restamos el otro. En el apartado de Nutrition es un rubro encargado de los alimentos. Sus principales marcas son Hellmann's, Knorr, Horlicks y por último tenemos a The Vegetarian Butcher, que es una marca que me ha llamado poderosamente la atención. La estuve analizando en profundidad porque con productos como la soja, las legumbres, puede crear carnes artificiales, carne vacuna, pollo, salchichas, que son lo que se ve en videos y lo que los han probado, yo no lo he probado,
lo que los han probado dicen que es idéntico al sabor de una carne real. Y sabemos cuáles son las corrientes que se está teniendo en relación a todo este ámbito. Me parece algo muy interesante que Unilever esté expuesta a este mercado que podría tener un potencial enorme. Se los recomiendo que analicen esta marca en específico y se van a llevar una sorpresa muy interesante. El rubro de negocio también se ha comportado muy bien, con un decrecimiento en el volumen del 3,8%, pero un aumento de precios del 9,8%, reportando un total de aumento del 5,6%. Y por último tenemos el sector de los helados. Sus marcas principales son Walls, Ben Jerry's y Magnum. En este último trimestre ha tenido un crecimiento de precio del 8,2%, pero ha decrecido el volumen en un 10%, representando que si lo comparamos con el Q3 del año pasado, representa un decrecimiento del 2,8%. Si bien este trimestre ha sido malo, los trimestres anteriores son similares, algunos positivos, algunos negativos. Esperemos que este rubro mejore con el paso del tiempo, porque es el sector más flojo que tiene todo el conglomerado de Unilever. Lo que sí es muy importante, una vez analizados todos sus rubros, es analizar la estrategia de negocio que tiene Unilever, y dentro de su informe nos va a decir que tiene tres principales ítems que conforman su estrategia de negocio. La primera de ellas es crecimiento rápido. Unilever tendrá el foco en las primeras 30 marcas, impulsará su calidad frente a la competencia, mayores innovaciones y optimizará la cartera de marcas. Como segundo ítem, remarca la productividad y la simpleza, recuperar el margen bruto y mejorar los beneficios. Si bien esto no lo he comentado todavía, si analizamos los últimos años de Unilever, vamos a ver cómo su margen bruto ha ido disminuyendo constantemente. Aparte de esto, quiere centrar sus compromisos con la sustentabilidad. Y por último tenemos la cultura del trabajo, impulsar y recompensar el desempeño superior, como así también renovar el equipo de trabajo. En pocas palabras, el que trabaja mejor va a ser recompensado. Lo que me faltó decir dentro de este punto, del primer punto de crecimiento rápido, optimizará la cartera de marcas, lo que significa básicamente es que se va a dejar de comprar marcas por el mero hecho de hacerlo, sino que se intentará buscar una mejor solución o invertir el capital en otras marcas o en las propias marcas que ya lo tienen de forma más selectiva y con mayor rigurosidad. Pasando a la industria, y como puse acá, industrias en las que opera Unilever, he marcado varios ítems. Teniendo en cuenta el alcance global de los productos de Unilever, su crecimiento está supeditado en mayor medida al crecimiento de la economía. Lo que resulta importante destacar es que más de la mitad de los ingresos de Unilever provienen de mercados emergentes. En base a ello, el crecimiento de Unilever estará más ligado a economías emergentes que a las desarrolladas. Mi estimación es que más o menos un 4% en promedio es lo que podemos esperar. Según un informe de Mordor Intelligence, la industria del cuidado personal crecerá a un 4,6% anual compuesto. También he recopilado otro informe de McKinsey & Company y en su informe estima un crecimiento del 6% para el cuidado de piel y cabello. Y acá he hecho un pequeño gráfico de cómo van a ir aumentando, el mercado de la industria del cuidado personal, actualmente rondando los 550.000 millones de dólares, y para 2028 podemos estimar con cierto grado de seguridad, basándonos en estos estudios, que podría estar rondando los 650.000 millones de dólares. La ventaja competitiva que tiene Unilever es el poder de sus marcas, como también que más de la mitad de sus operaciones involucra mercados emergentes. Y este gráfico nos va a demostrar a la perfección de la ventaja competitiva de la que estoy hablando. Frente a un 12,5% de aumento, el volumen solo cae un 1%, un 1,6%, 13,3%, tan solo cae un 3,6%, un 10% de aumento de precios, el volumen solo cae un 0,2%, en el último trimestre 5,8% de aumento de precios y tan solo el volumen ha caído un 0,6%. Es decir que
La demanda que se tiene por los productos de Unilever son de tal manera que frente a un aumento de precios, el volumen cae considerablemente menos. Y estos sí que son datos que nos demuestran perfectamente la ventaja competitiva que estamos hablando. Pasando ya a la parte de los números, vamos a analizar su balance financiero. Todas las métricas vamos a tener en euro. La valoración también la vamos a hacer en euro, pero después vamos a hacer una pequeña conversión para que podamos saber su comparativa en dólares, ¿no? Pero enfocándonos en el balance financiero, tiene unos activos totales de 78 millones de euros frente a unos pasivos de 56 millones de euros, unos activos circulantes de 20.000 millones de euros frente a unos pasivos circulantes de 25.000 millones de euros. Y acá nos vamos a detener un poco porque vamos a decir que esto se debe principalmente al working capital que tiene la compañía. Tiene un working capital negativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene menos cuentas por cobrar y más cuentas por pagar, a su vez de un inventario considerablemente reducido si lo comparamos con las cuentas por pagar. ¿Qué significa esto? Que Unilever obtiene el producto de sus proveedores, los vende, obtiene el dinero y después de todo ese círculo, recién va a pagar a sus proveedores. Entonces en los balances siempre veremos que tiene un alto número de cuentas por pagar, pero es simplemente por la alta rotación que tiene Unilever, lo cual es sumamente positivo y en pocas palabras significa que sus proveedores están financiando las operaciones de Unilever. Esto es muy positivo, así que cuando vean unos activos circulantes inferiores a unos pasivos, hay que analizarlo de forma detallada para poder llegar a la misma conclusión que yo he llegado. Tiene un efectivo y equivalentes de casi 5.000 millones de euros y una deuda total de 30.000 millones de euros. Un patrimonio neto de casi 22.000 millones de euros y una deuda neta. Si restamos el efectivo equivalente de su deuda total, nos va a dar la deuda neta dividido patrimonio de 117%. Como ya analizamos varias empresas del sector de consumo masivo, empresas particularmente predecibles en cuanto a su facturación, estas se permiten un nivel de deuda superior que si las comparamos con empresas cíclicas o empresas tecnológicas. Analizando ahora específicamente la deuda y sus flujos de caja, como lo hemos visto ya en la filmina anterior, su deuda financiera total es por 30.700 millones de euros, de los cuales 6.700 millones de euros se vencen en los siguientes trimestres. En los últimos 4 meses generó 5.000 millones de euros de flujo de caja libre. Con la caja que tiene no debemos preocuparnos, es decir, con su efectivo y equivalentes no hay de qué preocuparnos. Sin embargo, sí prestar atención a que ese efectivo y equivalentes no disminuye en gran medida. Solo podrá pagar su deuda quemando caja. Lo más probable es que pague su deuda con más deuda. Recordemos que este es el modelo de negocio que tienen absolutamente todas las empresas de consumo masivo. Pueden adquirir una deuda muy barata, su negocio es previsible y por eso están fuertemente apalancados. Por el momento, tomando en cuenta su flujo de caja libre y su efectivo equivalentes, es decir, la caja, si en alguna circunstancia debería pagar toda su deuda, bueno, la va a poder hacer, va a quemar caja y listo, pero se va a pagar, así que en este sentido no veo por qué alarmarme. A su vez también acá adjunté lo que vendría a ser su calendario de deuda. En el 2024 tiene unos vencimientos de aproximadamente 4.000 millones de euros y a partir de los siguientes años esos vencimientos se van disminuyendo considerablemente. Pasando ahora sí a la cuenta de resultados, tendremos unos ingresos reportados en la primera mitad del 2023 de 30.000 millones de euros frente a la primera mitad de 2022 de 29.000 millones de euros, lo que representa un 2,7% de incremento. Lo que resulta importante que tengo que mencionarlo sí o sí es que como hemos visto en las filminas anteriores, analizando rubro por rubro, vemos que cada rubro ha tenido un crecimiento, el más bajo, sin contar los helados, de aproximadamente 5,5% de crecimiento. Pero ¿por qué no se traduce eso a los ingresos? Es debido por las enajenaciones y por el cambio de divisa. Lo que he leído es que en años siguientes se espera que tanto las enajenaciones como los cambios de divisa vayan afectando en menor medida a los ingresos.
Pasando los ingresos operativos, 5.500 millones de euros, frente al año pasado, 4.500 millones de euros, un incremento del 22%. Un ingreso neto de 3.500 millones, frente al año pasado, de 2.900 millones de euros, un incremento del 22%, lo que se traduce a un beneficio por acción de 1,40 euros y el año anterior 1,13 euros. Es decir, que ha habido un incremento en el beneficio por acción GAAP, según las normas de contabilidad, del 23,6%. Pero en el BPA non-GAAP, tan solo ese incremento ha representado un 3,7% con algunas métricas ajustadas. Yo me quedo con el beneficio por acción non-GAAP porque es el que la compañía cree que es el adecuado para que los inversores vean el crecimiento real que tiene la compañía. Pasando los datos financieros, en el margen operativo he puesto los dos, tanto el margen operativo propiamente dicho como el subyacente, es decir, el non-GAAP, que creo que es el importante, del 17,1% y se ha incrementado en 10 puntos básicos, es decir, en 0,1% si lo comparamos con el año anterior. Un margen neto muy bueno del 11,6%, un retorno sobre activos del 4,56%, un retorno sobre el capital del 16,18% y un TEJ ácido de 0,57 dólares. Esto se traduce, como ya lo ponemos en todos los videos, activos circulantes menos inventario sobre pasivos circulantes. Según la teoría nos dice por cada dólar de deuda cuántos dólares tiene la compañía. En este caso, si tiene $1 de deuda, tendría 0,57 dólares para pagarla. Como ya dijimos, esta métrica en compañías de consumo masivo, con grandes deudas, hay que mirarla con cierta perspectiva. Analizando los últimos 10 años, que he puesto los que me han parecido más interesantes, en el primer gráfico lo que vamos a tener es los fondos netos sobre deuda, básicamente. Y vemos como cada vez tiene una deuda neta mayor. En el siguiente gráfico vamos a tener al crecimiento subyacente y al crecimiento del volumen subyacente. En líneas generales, ambas métricas han ido creciendo a lo largo de los años. En el año 2022, que es el último año del que se toma en este estudio, frente a un crecimiento tan grande de los precios, el volumen está claro que ha decrecido. Y en el último gráfico tenemos lo que vendría a ser el working capital, que siempre se ha mantenido en ratios negativos, que como lo explicamos anteriormente, significa que los proveedores financian las operaciones de la empresa. En mayor o menor medida, siempre se ha mantenido en rango negativo y esperemos que lo siga haciendo. Ahora sí, ya pasando a los gastos y a las retribuciones que tiene la compañía, sus principales gastos en esta primera mitad del año fueron gastos de capital de 548 millones de euros, se pagaron intereses de la deuda de 503 millones de euros y Unilever recompensó al accionista con el pago de dividendos por un total de 2.200 millones de euros. A su vez, que recompró acciones por 753 millones de euros. En el gráfico en la parte inferior vemos cómo las acciones han ido disminuyendo constantemente con el paso del tiempo y no me queda duda que lo va a seguir haciendo en el futuro. Pasando ahora sí a analizar la valoración de esta compañía, vamos a empezar con el método de Graham, tanto en su parte conservadora como el original. El precio de la acción de Unilever, 49 dólares aproximadamente, ya estos números sí están en dólares. El beneficio por acción del 2,88 dólares, un crecimiento que estimo del BPA del 4,5% de acá a los próximos 10 años, un bono AAA de 4,1%, nos va a dar que el valor intrínseco de la compañía es de 54 dólares, que si aplicamos un margen de seguridad del 20%, el precio sería de 43 dólares. Está claro que adquirir Unilever a 43 dólares, por lo menos para mí, sería increíble. De la misma forma y con los mismos datos, tenemos su parte conservadora, nos dice que el valor intrínseco es de 35 dólares y aplicando el margen de seguridad quedaría en 28 dólares, un margen de seguridad del 20%. Un promedio nos da un promedio promediando estos dos números de 44,82 dólares y aplicando el margen del 20% nos quedaría en 35 dólares. Son precios que
si lo veo, lo voy a comprar sin ninguna duda. En los últimos meses ha llegado incluso hasta los $46, es decir que muy cerca de las cifras que estamos viendo según estos métodos. Pasando a la parte inferior, aplicando el 4,5% a nuestro beneficio por acción, veremos cómo este va a ir evolucionando con el paso de los años, llegando al año 10 rondando los $4,47 de beneficio por acción. Si a este beneficio por acción le aplicamos un múltiplo de 20 veces beneficios, el precio de la acción sería de casi $90. Está claro que la media de la compañía ronda más bien los 16,5, pero en el punto donde tenemos que vender la acción es cuando está por encima de su media, es decir, la podríamos vender dentro de las 20 veces beneficios, que no es nada descabellado, que ha estado cotizando a estos precios hace tan solo unos meses atrás. Si aplicamos su media histórica de precios-beneficios, 16,5 veces, el precio de la acción sería de $73,8. Antes de pasar al descuento de flujo de caja, tenemos que sacar nuestra tasa de descuento. En este caso vamos a utilizar como tasa de descuento el costo promedio ponderado del capital, es decir el WACC, que en el caso de Unilever es del 3,3%. ¿Por qué ahora utilizo el WACC como tasa de descuento? Hace unos pocos días atrás, en el canal de Telegram, por eso les vuelvo a invitar, hicimos un experimento y determinamos que el WACC es el más efectivo como tasa de descuento. Basado en eso, en el experimento que hemos hecho, a partir de ahora todos mis análisis los vamos a utilizar el costo promedio ponderado de capital como tasa de descuento. ¿Cómo lo he sacado? Bueno, primero sacando el costo de capital con el modelo CAMP, a mi parecer uno de los más prácticos de todos. He sacado el costo ponderado de cada deuda que tiene la empresa. Primeramente lo he dividido en bonos emitidos en euros, bonos en dólares y bonos en libras. He sacado un costo ponderado de esa deuda. Los bonos en libras son en un total de 2.072 millones de euros y representan un costo ponderado del 1,62%. De la misma forma ocurre con los bonos en dólares, en este caso de 10.000 millones de euros, un 2,95%. Los bonos en euros, un 1,20%. Y dentro de este cuadro ya colocamos todos los datos, todos sus costos y aplicamos su tasa impositiva del 26%, el promedio de los últimos 5 años, su patrimonio neto y su capital social, que sería su patrimonio neto más toda su deuda financiera. Ponderando todos esos costos, nos va a dar que el costo promedio ponderado al capital es del 3,3%. Y ahora sí, dentro del descuento de flujo de cajas, como tasa de descuento aplicamos el 3,3% tanto en la parte conservadora como en la optimista. Sus ventas, o lo que estimo que serán sus ventas en este 2023, son de 60.000 millones de euros aproximadamente, un flujo de caja libre de 4.770 millones de euros, una deuda neta de 25.714 millones de euros y unas acciones en circulación de 2.540 millones, estimando un crecimiento del 4% en ventas, una rentabilidad del flujo de caja respecto a las ventas del 10%, la tasa de descuento que ya hemos dicho y un múltiplo final del flujo de caja libre de 15 veces. El valor intrínseco de la acción es de $58. Por el lado optimista, estimando un crecimiento del 5% en ventas, una rentabilidad del 11% del flujo de caja libre y la misma tasa de descuento, un múltiplo final de 16 veces, el valor intrínseco en el escenario optimista es de $74,69 por acción. Esa es la valoración. Si quieren tener la planilla, la he compartido en el grupo de Telegram. Se van a la parte de archivos y ahí van a ver todo lo que se ha compartido. Ahí la pueden descargar. Y ahora pasamos ya a la conclusión del análisis. Nos preguntamos entonces si es una buena inversión después de haber analizado todo el negocio y sobre todo su valoración. Negocio defensivo, rápidamente transfiere la inflación a sus productos. Lo podemos decir que es un negocio anticrisis. Un balance promedio con calendario de deuda distribuido en el tiempo y con una tasa de interés muy baja, es decir, una deuda barata. Y esto lo hemos visto cuando calculamos el costo de su deuda. Su deuda en libras
un 1,6%, su deuda en euros un 1,20%, la más alta su deuda en dólares del 2 y pico por ciento, pero en definitiva es deuda muy barata. Tiene marcas líderes, dividendos sin retención de origen, es decir que si la empresa paga $1 de dividendos, a nosotros nos va a llegar $1 a nuestra cuenta, recompra de acciones constantes, expuesto a mercados emergentes y comprando a $48, según las proyecciones, la rentabilidad esperada es del 6% al 10,5% anual compuesto. Para una empresa defensiva, me parece sumamente justo y atractivo este tipo de rentabilidad, y para un inversor conservador, esta empresa me parece más que una buena opción, sobre todo si la llega a comprar a un precio barato. Si la acción cae a los $46, sería excelente. En mi caso particular, la compraría. La compré realmente cerca de los $47. La volvería a comprar. Sobre todo con esos dividendos que va pagando, se podría hacer una bola de nieve. Y ahí está el negocio detrás de la estrategia de dividendos. Como digo siempre, espero que les haya gustado el análisis. Espero que les haya servido. Denle like, suscríbanse para más análisis y están totalmente invitados al grupo de Telegram. Un saludo y chau chau.